Bueno, buenas tardes, gente. Bienvenidos a este ciclo de capacitaciones que venimos realizando desde Evolution. En este caso, nos toca hablar de lo que son los dispositivos inerciales, ¿sí? Así que vamos a dar comienzo. Vamos a realizar una introducción donde primero vamos a explicar un poquito cómo es el funcionamiento de los dispositivos inerciales y luego vamos a introducirnos a lo que es la parte de la toma de datos e información para poder ir monitoreando lo que son las cargas. Bien, dentro de lo que son los dispositivos inerciales, ¿sí? Como características principales, ustedes van a encontrar que el funcionamiento se realiza cuando un atleta tira desde una cuerda que se va a encontrar enrollada en un eje, ¿sí? El movimiento va a dar comienzo cuando este atleta tira desde ese eje, ¿sí? Hasta que va a quedar completamente desenrollada, ¿sí? Ese eje va a continuar girando, por lo tanto la soga va a volver a enrollarse en ese mismo eje, ¿sí? Debido a la inercia que se produce. Y la eficiencia del uso de ese dispositivo se va a dar de acuerdo a la intención del sujeto para poder aplicar un esfuerzo, la fuerza a la mayor velocidad posible durante esa fase de aceleración o esa fase concéntrica que es a partir de que el cuerpo se encuentra en reposo, ¿sí? Y luego obviamente va a necesitar de una fuerza para poder frenar ese eje que tomó velocidad y hace referencia a lo que sería una desaceleración o una fase excéntrica. Dentro de los dispositivos inerciales, podemos agruparlos en dos grandes familias, ¿sí? Como decíamos anteriormente que vamos a tener una cinta o una soga que va a encontrarse enrollada en un eje, ¿sí? Este eje puede ser de dos maneras, ¿sí? Podemos tener un eje que puede ser variable o podemos tener un eje que puede ser fijo. Si vemos de las dos imágenes que tenemos en pantalla, la del lado izquierdo corresponde a lo que es un eje variable. Si hablamos de los distintos productos que vamos a ver posteriormente también, más en detalle, por ejemplo, lo que tenemos a la izquierda es una polea cónica, ¿sí? ¿Por qué se llama cónica? Porque básicamente el eje es cónico, ¿sí? Entonces, el radio donde se va a enrollar la soga en este caso es variable. A la vez, a la derecha tenemos lo que corresponde a un eje fijo, ¿sí? En este caso tenemos un yo-yo squat, como por ejemplo, y sucede que tenemos una cinta agarrada a un eje que el radio es siempre de la misma manera, no varía. Bien, si hacemos una comparación entre lo que es el eje variable y el eje fijo, ¿sí? Podemos tener una comparación entre lo que sería, por ejemplo, una polea y un yo-yo, y dentro de la bibliografía se puede encontrar un comparativo donde hacemos referencia a cómo se comporta la velocidad en un dispositivo y en el otro, como vemos en la gráfica de la izquierda, donde podemos ver que la polea cónica puede alcanzar mayores valores de velocidad en relación a lo que puede generar un dispositivo yo-yo. Pero si analizamos la gráfica de la derecha, donde lo que tomamos como referencia es el valor de fuerza, de acuerdo a las diferentes cargas, podemos visualizar que con la yo-yo se puede alcanzar mayores valores de fuerza en relación a la polea. Ahora, dentro de la polea y dentro de la yo-yo, se pueden ir realizando una gran variedad de ejercicios, ¿sí? Dentro de las diferentes posibilidades de ejercicios que podemos realizar, una de las mayores ventajas que tiene la polea cónica, como vemos en la imagen que tenemos aquí arriba a la izquierda, es que, más allá de los ejercicios que se pueden realizar, te permite elegir ejercicios donde vos puedas pasar por diferentes planos de movimiento, ¿sí? Que por ejemplo, dentro de lo que es la yo-yo squat, el plano es siempre el mismo para poder trabajar. Ahora, ¿cómo debemos regular la intensidad para poder trabajar con un dispositivo con eje variable o una polea cónica, por ejemplo? ¿Sí? Tenemos dos maneras de poder ir regulando
la intensidad de este dispositivo. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos una vista desde arriba de lo que son las poleas, ¿sí? Cada dibujito corresponde a un ejemplo de polea cónica, ¿sí? Y lo que podemos ir haciendo, ¿sí? Es, en la base del eje cónico se va a encontrar un plato o un disco, que es el que va a generar el momento de inercia, ¿sí? En ese plato o disco, ¿sí? Lo que podemos realizar es agregarle más peso o menos peso, ¿sí? ¿Cómo se agrega o se quita ese peso? Con diferentes masas que son enroscables, ¿sí? Y se van colocando dentro de, sobre ese disco. Si ustedes ven, tenemos 6 posibilidades, como por ejemplo vemos en la gráfica de la izquierda, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de pesas que podemos colocar. Por ejemplo, en la opción 1 podemos utilizar la polea sin colocarle ninguna masa, sin ningún peso, ¿sí? Ahora, al momento de agregar, podemos agregar y pasamos directamente a colocarle 2 pesas, ¿sí? Fíjense en que los pesos están enfrentados. La idea es no ponerlos uno al lado del otro porque el peso que va a encontrarse sobre el disco va a estar desequilibrado. Lo que buscamos es que tenga un peso bien distribuido sobre este disco. Una opción 3 donde ponemos 3 pesitas, ¿sí? Fíjense en que siempre tratamos de ubicarla de manera que no queden continuadas y sí siempre opuestas. Una opción 4, ¿sí? Una opción 5 donde ya tenemos una buena cantidad de pesitas, ¿sí? Por lo tanto no va a influir que falte una sola, ¿sí? O la opción 6, donde tenemos todas las pesas posibles. Y a la vez, hacia la derecha, podemos tomar una opción donde podemos modificar el grado de aceleración que se puede realizar al ejecutar una repetición o realizar un movimiento con el ejercicio que yo tenía elegido, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer en este sector? ¿Sí? Modificar, ¿sí? ¿Cuánto queremos nosotros que se enrolle la soga en el eje, que en este caso es variable, es cónico, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a realizar? Fíjense que acá a la derecha tenemos 4 dibujos o 4 ejemplos de polea que está vista desde un costado, o sea, una vista lateral, ¿sí? En la opción 1, lo que hacemos es, de los 4 puntos que tenemos de anclaje para determinar cuánto queremos que se enrolle la soga en el cono, ¿sí? Elegimos el punto de más abajo. ¿Qué es lo que va a generar esto? Que la soga se enrolle lo que más se pueda en este eje cónico, ¿sí? Entonces, este eje cónico, al tener mayor radio, ¿sí? Va a ser mucho más simple o más aceleración al imprimir esfuerzo en el movimiento. Ahora, si desde la opción 1 nos vamos a la opción 4, ¿sí? Que sería el otro extremo de las posibilidades, ¿sí? Fíjense en que el punto de anclaje se encuentra en la parte más superior. Y en esta opción, lo que va a suceder, como se aprecia aquí en la gráfica, es que la soga se va a enrollar mucho menos en el eje cónico, ¿sí? Va a quedar sobre todo enrollada en la parte superior del cono. En este caso, al tener menor radio, vamos a necesitar mucho más esfuerzo, o sea, al imprimir movimiento va a tener menor aceleración, ¿sí? Y luego tenemos 2 puntos intermedios, ¿sí? Este punto 2 va a estar más cercano a lo que es el punto 1, ¿sí? Este punto 3 a lo que es el punto 4, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos elegir el grado de intensidad o cómo vamos a regular esa intensidad de acuerdo al objetivo que yo pretenda que tenga en cuanto a qué objetivo tenga para realizar determinado ejercicio, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, como para ofrecer 2 ideas o 2 posibilidades, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en una curva donde de un extremo tenemos mucha más velocidad y desde el otro extremo tenemos mucha más fuerza, ¿sí? Si vemos del lado izquierdo, si nosotros pretendemos ejercicios que tengan alta velocidad de ejecución, aceleraciones altas, ¿sí? Tiempos de tensión que sean cortos pero a la vez que sean intensos, seguramente va a tener un objetivo mucho más neuromuscular este tipo de ejercicios, ¿sí? Y vamos a elegir, a la hora de configurar la dificultad en la polea, no colocar muchas pesitas, a lo sumo 2, quizás ninguna, o 3, y dentro de los puntos de anclaje vamos a poner el punto de más abajo.
¿sí? Para que tenga una alta aceleración. Ahora, si nosotros pretendemos un ejercicio mucho más orientado a la fuerza, ¿sí? Donde tenga un objetivo mucho más estructural, ¿sí? La velocidad de ejecución sea mucho menor, una menor velocidad de ejecución, aceleraciones menores, más lentas, ¿sí? Y mucho más tiempo bajo tensión, ¿sí? Una de las posibilidades puede ser que coloquemos todas las pesas, o 5 o 4, ¿sí? Y dentro del punto de anclaje que vamos a elegir para que se enrolle la soga en el cono, vamos a elegir el punto 1. ¿Sí? Ahora, si vamos a lo que es los dispositivos que funcionan a través de disco y el eje es siempre el mismo, es mucho más simple porque el eje es solo uno, ¿sí? Que en este caso, en la Yo-Yo Squat, no se puede apreciar acá en la imagen porque queda escondido por debajo del dispositivo, ¿sí? Y por ejemplo, en el sillón camilla sí se puede apreciar, que es esto aquí, el eje, ¿sí? Donde de un extremo tiene lo que se llama el volante de inercia, ¿sí? O el disco que va a generar el momento de inercia. Básicamente lo que hacemos en estos dispositivos es modificar el disco que va a tener una inercia diferente, ¿sí? Cada disco, al tener un radio diferente y un peso, una masa diferente, ¿sí? Va a generar un momento de inercia diferente. En nuestros dispositivos tenemos tres opciones que son el disco de bronce, que es el más liviano, por así decirlo, el que generará menor momento de inercia, el disco de plata y el disco de oro, ¿sí? Como el que figura colocado en esta yo-yo y en el sillón camilla. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con dispositivos inerciales es que no influye lo que es la fuerza de la gravedad. Fíjense aquí en la gráfica de la izquierda que tenemos una comparativa donde simulamos el movimiento de arriba hacia abajo con un peso libre y lo que sucede con los dispositivos inerciales, en este caso, como vemos en el video de la derecha, un ejercicio de sentadilla en un yo-yo squat. Lo que sucede en el peso libre es que al influir la fuerza gravitacional, cuando vos empujes un dispositivo hacia arriba, un elemento hacia arriba, inmediatamente va a volver. ¿Sí? Ahora, en los dispositivos inerciales, al no influir la fuerza de la gravedad, de acuerdo al largo de correa que tenga, ¿sí? Dentro de fase y fase, en el medio de fase y fase, dentro de fase concéntrica y excéntrica, va a encontrarse una fase de delay, ¿sí? Que es lo que sucede, como se ve en el video, ¿sí? Entre la fase concéntrica, que es cuando acelera hacia arriba, y previo a la vuelta, que es acompañar el movimiento, ¿sí? Dentro de la fase excéntrica, para poder frenar todo lo que yo generé en el concéntrico. Ahora, cuando nosotros queremos introducir estos dispositivos inerciales a nuestro trabajo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que va a tener algunos efectos que por ahí son desconocidos para lo que es el atleta, por lo tanto tenemos que informarle qué es lo que le va a suceder en su cuerpo, qué beneficios va a generar la introducción de estos dispositivos, ¿sí? Y con qué objetivo los vamos a realizar, ¿sí? En cuanto a la progresión, siempre tener en cuenta que, como se realiza con cualquier otro método, utilizar siempre las maneras más simples en cuanto a dificultad y luego ir progresando hacia la complejidad, ¿sí? Proporcionar ayudas, realizar correcciones, ¿sí? Y ajustes en los cambios de los jugadores en los equipos, ¿sí? Trabajar siempre con el mínimo de fatiga para que la técnica y la ejecución de los movimientos sea siempre la más correcta posible, ¿sí? Y algo que sucede más que nada en lo que es la polea cónica, ¿sí? Como se ve en la imagen, que tenemos la posibilidad de trabajar desde frente y a la vez desde espalda, ¿sí? Siempre es mucho más simple comenzar de frente, por una cuestión de que voy viendo cómo es el comportamiento del dispositivo, ¿sí? A que si yo trabajara de espalda donde no puedo tener una visual de lo que va sucediendo. Dentro de lo que es el proceso de rehabilitación, obviamente vamos a priorizar una velocidad, una buena ejecución técnica, ¿sí? Y una velocidad de ejecución controlada, ¿sí? Y luego tener en cuenta qué carga vamos a realizar. Sobre todo utilizar ejercicios más analíticos que ejercicios globales, en relación a ejercicios globales, ¿sí?
Cargas que sean bajas o moderadas, ¿sí? Velocidades de ejecución bajas. Y los tiempos entre fase concéntrico y excéntrico que sean medios, que no sean tan brusco ese cambio de acuerdo al delay que vimos anteriormente. Ahora, si pensamos el uso de estos dispositivos como potenciador del rendimiento, ¿sí? Para el rendimiento deportivo, podemos trabajar entre 6 8 repeticiones, con series entre 2 y 5, ¿sí? Cargas que sean bajas, moderadas o altas, de acuerdo a lo que busquemos en cuanto al objetivo de ese día, de acuerdo a dónde lo coloque en mi sesión de entrenamiento al dispositivo. Siempre utilizar la mayor velocidad de ejecución posible, ¿sí? Teniendo en cuenta que, de acuerdo a la velocidad de ejecución que se realice en la fase concéntrica, va a condicionar lo que sea la fase excéntrica. Tiempos de fase entre concéntrico y excéntrico lo más corto posible, y tener en cuenta que se tiene en cuenta que dentro de la fase excéntrica, ¿sí? Se puede frenar en diferentes tercios del movimiento, ¿sí? Y de acuerdo al cual elija, puedo obtener mayor o menor sobrecarga excéntrica. Dentro de los dispositivos que hoy ofrece la empresa, ¿sí? Tenemos diferentes ejemplos donde tenemos del lado izquierdo todo lo que son los dispositivos de eje variable, como tenemos la polea cónica portátil, la polea cónica desmontable, que es muy similar a la primera, pero es completamente desarmable, y el remo cono, ¿sí? Un ejercicio simulador de remo que a la vez tiene la introducción del sistema inercial, que en este caso es un eje variable. Hacia la derecha tenemos todo lo que son los sistemas de eje fijo, o que funcionan a través de disco. Fíjense que tenemos lo que es el remo prensa, que es igual que el ejemplo anterior, pero que funciona a través de disco. El yo-yo squat, que es el que analizamos anteriormente, y su versión extensible, ¿sí? Que básicamente lo único que tiene es la ampliación de la base de apoyo para el deportista, ¿sí? El aero-yo-yo, que es uno de los últimos dispositivos que se han agregado. El sillón camilla en la versión de trabajo de cuádriceps, como vemos en este caso, y también tenemos la posibilidad de utilizarlo para isquiotibiales y los empujes de cadera. Dentro de lo que son ejemplos de ejercicios para realizar con polea, son muchas las posibilidades, ¿sí? En este caso nosotros mostramos dos ejemplos donde se puede ver hacia la izquierda un ejercicio mucho más global, donde actúan muchos grupos musculares a la vez, ¿sí? Y a la derecha podemos visualizar un ejercicio mucho más analítico, ¿sí? En cuanto a los ejercicios con la yo-yo squat, son muchas las posibilidades que se pueden realizar. Aquí mostramos algunos ejemplos que puedan servir a ustedes como disparadores, ¿sí? Y a la vez les ofrecemos que se puedan conectar, se puedan vincular a través del código QR a una carpeta donde tenemos más posibilidades o más variedad de ejercicios. Bueno, acá tenemos más ejemplos de ejercicios con un dispositivo yo-yo. Fíjense que se puede trabajar de manera unilateral, de manera bilateral. Son muchas las posibilidades. Algo importante que nosotros resaltamos siempre, ¿sí? Es que al pensar lo que es la fase excéntrica, ¿sí? O el trabajo con estos dispositivos, el principal objetivo al utilizar estos dispositivos inerciales es el de frenar, ¿sí? Todo lo que acelere y genere en cuanto a fase concéntrica es lo que necesito frenar a la vuelta, que sería la fase excéntrica, ¿sí? Para que pueda lograrse ese esfuerzo en las cargas excéntricas, ese esfuerzo excéntrico, esa sobrecarga excéntrica, que es la que nosotros buscamos con este tipo de dispositivos, ¿sí? Si no, en definitiva, no estamos aprovechando la mayor virtud que tienen los dispositivos inerciales. Dentro de los efectos negativos que podemos encontrar en los dispositivos inerciales, ¿sí? Uno de ellos puede ser el DOM, que significa lo que es el daño muscular que se genera al accionar estos ejercicios donde influye mucho la carga excéntrica, ¿sí? Pero a la vez
se conoce un efecto de Ripple Effect que corresponde a que la exposición previa y continuada de ejercicios excéntricos, ¿sí?, va generando cada vez menor daño, ¿sí?, a las diferentes acciones que se puedan dar, ya sea en el entrenamiento o en situaciones similares dentro del campo de juego, por ejemplo. Bien, ahora pasamos a lo que es la parte de el software Valkyria. No. Sí, dentro de este software tenemos la posibilidad de evaluar y monitorear en tiempo real lo que son los dispositivos a través de disco y los dispositivos a través de eje cónico o una polea, ¿sí? Aquí tenemos los dos ejemplos de cómo se va a ver, ¿sí?, conectado nuestro dispositivo cuando tengamos el soft abierto y el módulo conectado, ¿sí? A la hora de configurar el grado de intensidad para que los valores derivados, en este caso la fuerza, la potencia y demás variables, que esos valores sean correctos, si nosotros debemos configurarle al software, ¿sí?, el grado de dificultad que es el que estamos nosotros realizando. De acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí?, recuerden que, por ejemplo, en la configuración de la polea cónica, en el software tenemos que hacer lo mismo que realizamos en el dispositivo, en este caso. Mostrar, configurar, setear cuántas pesitas le vamos a agregar a ese disco que está en la base del eje cónico, ¿sí?, y en la configuración de dificultad, de acuerdo a la dificultad baja, media alta o alta, ¿sí?, corresponde a qué tanta aceleración queríamos nosotros configurar en el dispositivo, que en este caso es la polea cónica. Ahora, dentro de lo que es el Yo-Yo Squat, un poquito más simple porque tenemos menos configuración, como vimos anteriormente en el dispositivo, que básicamente lo que hacemos es colocar qué disco tenemos, en este caso, en el Yo-Yo Squat. Dentro de las gráficas que podemos visualizar, una de ellas puede ser la gráfica lineal, ¿sí?, donde dentro de las diferentes variables podemos encontrar la fuerza, ¿sí?, y al momento de realizar las diferentes repeticiones, podemos encontrar esta gráfica lineal donde se muestra una fuerza 0 que corresponde a el inicio de la repetición, donde el deportista se encuentra preparado para comenzar y se encuentra quieto. En algún momento va a empezar a ejercer fuerza, velocidad en esa fase concéntrica, por lo tanto la fuerza comienza a tomar valores positivos que corresponden a todo lo que es la fase concéntrica, ¿sí? En algún momento la fuerza va a volver a 0, donde se realiza la transición y comienza desde este 0 hacia los valores negativos todo lo que sería la fase excéntrica, ¿sí? La vuelta a 0 corresponde al final de una repetición. Y aquí mismo es donde se daría una nueva repetición. Entonces, aquí tenemos una repetición, repetición 2, repetición 3, 4, 5 y 6 repeticiones vamos a encontrar. Y dentro de la repetición 2, que es la que tenemos con flechas, ¿sí?, hacemos referencia a lo que sería un pico de fuerza concéntrico, que se situaría en este punto, y un pico de fuerza excéntrico que se encuentra en este punto. Dentro de las diferentes estrategias que podemos tener para realizar la carga excéntrica acentuada, podemos encontrar dos maneras, ¿sí? Realizar una sobrecarga excéntrica submaximal o una supramaximal, ¿sí? ¿A qué hace referencia la submaximal? A que todo lo que yo genero en cuanto a velocidad y esfuerzo en la fase concéntrica, cuando realizo la fase excéntrica, voy a llevar esa desaceleración, ese freno de esa fuerza excéntrica, ¿sí?, acompañando, ¿sí?, el movimiento y tratando de frenar durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? Ahora, si yo realizara luego de esa fase concéntrica, donde genero la mayor fuerza posible, con la mayor velocidad posible, ¿sí?, en el retorno, en esa fase excéntrica, trato de frenar ese esfuerzo en el menor tiempo posible, se va a notar
una mayor sobrecarga excéntrica, ¿sí? Si lo vemos en un gráfico de barras, podemos tener una comparativa donde de un ejercicio de sentadilla con yo-yo squat, ¿sí? Podemos visualizar que de una sobrecarga excéntrica submaximal a velocidad submaximal, donde yo voy acompañando para frenar ese movimiento durante el recorrido excéntrico, podemos notar que se dan diferentes porcentajes de sobrecarga excéntrica, y fíjense en la diferencia con sobrecarga excéntrica supramaximal, ¿sí? Este es un resumen que se encuentra de un estudio que se realizó en el 2020, ¿sí? Donde se hace una revisión del uso de dispositivos inerciales, y bueno, lo dejamos aquí a disposición, teniendo en cuenta que esta charla va a quedar grabada para que se pueda leer y analizar con posterioridad. Y dentro de lo que es la aplicación práctica, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, algo que sucede con el dispositivo inercial y que debemos tenerlo en cuenta cuando nosotros queremos realizar una determinada cantidad de repeticiones, es que, como dentro del dispositivo inercial nosotros tenemos un cuerpo que se encuentra en reposo, tenemos que ponerlo en movimiento, a diferencia de lo que es un peso libre donde nosotros empujamos, ¿sí?, una carga en contra de la gravedad, ¿sí?, en el dispositivo, en el entrenamiento a través de la fuerza gravitacional, ¿sí?, empujar un peso en contra de la gravedad, va a suceder que siempre las primeras repeticiones van a tener la mayor velocidad de ejecución, y luego, como conocemos, a través de el correr de las repeticiones y se vaya presentando la fatiga, esa velocidad va a ir descendiendo. En el dispositivo inercial, como decíamos anteriormente, que tenemos que poner un cuerpo en reposo, ¿sí?, las primeras repeticiones nunca van a ser las más veloces, nunca se va a dar la mayor velocidad en las primeras repeticiones, porque ponemos en movimiento ese cuerpo en reposo, ¿sí?, y en el centro de la serie, de las repeticiones, se va a encontrar siempre las de mejor velocidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pretenderíamos realizar 6 repeticiones de calidad con buena velocidad de ejecución en nuestro deportista, tenemos que tener en cuenta que quizás 1, 2 o hasta 3 repeticiones, de acuerdo a qué ejercicio realice el deportista y qué nivel de experiencia presente, ¿sí?, las primeras repeticiones no van a tener la mayor velocidad posible. Por lo tanto, no va a generar ese efecto de carga excéntrica que nosotros estamos buscando, y tendríamos que prácticamente descartarlas. Y entonces, si pretendemos realizar 6 repeticiones, pedirle 2 o 3 más, que son las que vamos a tomar como descarte. Aquí en este ejemplo podemos mostrar cómo utilizamos la velocidad media para controlar una serie, ¿sí?, dentro de lo que es un ejercicio de yo-yo squat, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es setearle dentro del software, ¿sí?, una velocidad mínima que nosotros pretendemos que supere el deportista, y si no la supera, esta gráfica va a quedar, ¿sí?, por debajo del mínimo, y se va a mostrar de color rojo, y no de color verde como si estuviese de manera correcta. Bueno, y más allá de la posibilidad de todos los ejercicios que podemos realizar, siempre recordamos, le decimos a todos que nunca debemos perder el foco y no querer realizar ejercicios tan complejos y que luego van a llevar a que se termine perdiendo el objetivo que nosotros buscamos con este tipo de dispositivo, y muchas veces con ejercicios muy simples podemos lograr el trabajo de esta fuerza excéntrica para lograr lo que nosotros buscamos en definitiva. Bien. Y nos quedan unos minutos para poder mostrar dentro de lo que es el software, ¿sí?, una configuración donde vamos a realizar dentro del gráfico de barras 2 series, ¿sí?, donde vamos a realizar una carga excéntrica submaximal y una supramaximal. En este caso nosotros vamos a configurar con nuestro yo-yo squat qué disco tiene colocado, que en este caso tiene un disco de plata. Vamos a irnos a una gráfica de barras para poder tener un feedback en tiempo real de la persona que está ejecutando en este momento. Dentro de las métricas vamos a elegir la fuerza pico, ¿sí?,
que nos va a mostrar al mismo tiempo cuánta fuerza concéntrica y cuánta fuerza excéntrica va a estar generando este atleta. ¿Sí? Una vez que está preparado, previo a realizar la fase concéntrica, le vamos a dar comienzo. ¿Sí? Comienza a realizar las repeticiones. ¿Sí? Abajo a la derecha nos va a ir contando cada repetición que vaya realizando este atleta. ¿Sí? Y vamos a tener dentro del gráfico de barra una barra de color amarillo que corresponde al concéntrico y una barra de color naranja que corresponde al excéntrico. ¿Sí? Este es un ejemplo donde lo que realiza el ejecutante es acelerar, ¿sí? Generar la mayor velocidad posible en la fase concéntrica y en la fase excéntrica acompañar el movimiento e irlo frenando. Y vamos a mostrar un ejemplo donde tratamos de generar la mayor velocidad posible en la fase excéntrica y en la fase concéntrica y en la fase excéntrica tratar de frenar ese dispositivo con el mayor esfuerzo en el menor tiempo posible. El atleta se encuentra preparado, le vamos a dar comienzo y comienza a realizar la repetición, ¿sí? Donde fíjense en que al tratar de frenar con la mayor intención posible, se nota mucho más, ¿sí? Es mayor la diferencia de la fuerza excéntrica que genera en relación a la concéntrica de cada repetición. Muy bien. Eso era todo lo que teníamos para poder mostrarles.